sobre todo cuál es el papel de las mutaciones KIT y van a ser su importancia en el tratamiento de este tipo de patologías. Reconocer cuáles son las formas de presentación, los síntomas que pueden tener, que mayormente va a depender según el tamaño del tumor y dónde está localizado. Y tenemos que correlacionar tanto imagen y la anatomía patológica de este tipo de patologías para nosotros poder tener poder estadiar, ¿no?, el tumor y depender del tratamiento que va a llevar. Vamos a evidenciar también qué va a ser más beneficioso para el paciente, si empezar con una cirugía o tal vez iniciar con un tratamiento de neoadyuvancia. Entonces, para ver desde el inicio, ¿qué es el tumor de Gis? El tumor de Gis, como su nombre lo dice, es un tumor mesenquimal, más frecuente del tracto gastrointestinal. Va a ser un tipo de sarcoma dentro del tracto gastrointestinal. ¿Y dónde se va a iniciar? A nivel de las células de Cajal. Entonces, ¿cuál es la función principal, no? Las células de Cajal van a estar presentes en todo el tubo digestivo. ¿Cuál va a ser su función? El marcapaso va a funcionar como un marcapaso del músculo liso digestivo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va sobre todo a controlar lo que es la motilidad gastrointestinal. Entonces, como en todo nuestro aparato digestivo vamos a tener cierto tipo de contracciones que van a ser bien sistemáticas, estas son las células que se van a encargar y es ahí donde se va a originar este tipo de tumor. Y a diferencia de mayormente, que son la mayoría de patologías a nivel del tracto gastrointestinal que va a ser adenocarcinoma, esta va a ser de tipo mesenquimal. Entonces el tratamiento va a ser totalmente diferente a lo como nosotros podríamos tratar, por ejemplo, un estirpe de adenocarcinoma. Mayormente esto va a estar presente en todo el tubo digestivo, desde el esófago hasta el recto. Nosotros vamos a poder tener este tipo de patologías, ¿no? Mayormente va a depender menos del 1% de todas las patologías gastrointestinal y aproximadamente el 80 y el 85% va a estar estas mutaciones activas tanto en la mutación KIT, que más adelante vamos a ver cómo vamos a ver el tratamiento con esta mutación. Entonces, ¿a quién va a afectar mayormente? Mayormente se va a ver 10 a 15 casos por millón de habitantes al año. La edad pico es entre 60 y 65 años y mayormente muy poco probable debajo de los 40 años. La distribución entre varón y mujer va a ser muy similar. Formas hereditarias menos del 5%, asociadas a neurofibromatosis tipo 1 también puede estar mencionado y sobre todo vamos a tener asociaciones con la mutación germinal KIT. Entonces, ¿dónde es más frecuente el, el tumor de Gis? Mayormente va a estar presente entre el 60 y 70% en el estómago. Entonces va a ser donde más frecuente vamos a encontrar el tumor de Gis. Luego va a seguir el intestino delgado con un 20-30%, colon y recto en un 5%, esófago menos del 2%. Entonces, el sitio de origen va a modificar el pronóstico del tumor del Gis, porque es muy diferente tener un tumor a nivel gástrico que tener un tumor, por ejemplo, a nivel de duodeno. Entonces, siempre los tumores Gis a nivel gástrico van a tener un mejor comportamiento que, por ejemplo, en otro par del tubo digestivo, tanto por ser de un tamaño más resecable, así como el índice mitótico. Se ha demostrado que el índice mitótico a nivel de un tumor Gis gastrointestinal va a ser menor. Entonces, las células sintesiosas de Cajal, como ya lo he mencionado, mayormente van a generar la actividad rítmica, eléctrica, que va a coordinar el peristaltismo intestinal, ¿no? Se ubica entre el plexo mesentérico y las capas musculares. Va a compartir tanto el mismo receptor tirosinquinasa, el receptor KIS a nivel del GIS, y el GIS se va a considerar derivado de las células o células madre a nivel de estas células, ¿no? Y acá, como pueden ver, es un pequeño esquema. Vamos a encontrar mucosa, submucosa, muscular, y aquí va a estar el plexo mientérico, el plexo del sistema nervioso. Y aquí es donde vamos a encontrar las células de Cajal. Después ya vamos a encontrar la capa muscular y lo que es la capa serosa.
Ya. Dentro de las mutaciones activadoras, vamos a tener que tener en cuenta sobre la biología molecular, ¿no? Como se ha evidenciado, la mutación KIT va a ser entre el 75-80% de los casos. Más frecuente va a ser la mutación a nivel del exón 11, también en el exón 9. El gen PDGFBA también va a estar entre 5 y 10% de los casos, mayormente a nivel gástrico. Y el GIS wild type también va a estar en el 10 a 15%. Mayormente no vamos a encontrar un tipo de mutación, tanto KIT o el PDGFBA, y mayormente va a estar incluida a nivel de síndromes como el síndrome de BRAF o el síndrome de neurofibromatosis tipo 1. Entonces, como se puede evidenciar incluso en esta tablita, en este cuadro, el 77 más hasta el 80% va a ser destinado a una mutación KIT. Entonces, ¿cómo vamos a ver? Mayormente va a haber la mutación a nivel del KIT o del PDGFA, se va a activar constitutivamente el receptor sin un ligando y va a ser una fosforilación en cascada, ¿no? Del RAS, del PI3K, y al final va a ser una proliferación celular descontrolada y resistencia a la apoptosis. Entonces, ¿qué vamos a tener? La formación y el crecimiento del tumor. Entonces, como ya la primera parte es esa, ¿no? Saber exactamente que mayormente los tumores GIS van a aparecer a nivel gástrico. El 80% de los tumores GIS tiene la mutación KIT y es ahí donde vamos a ver el tratamiento. Y la sintomatología o la clínica va a ser muy dependiente tanto de la localización como del tamaño del tumor. Entonces, ese es en la primera parte, ¿no? Entonces, vamos a ver la presentación clínica. Como le he mencionado, va a depender mucho del tamaño y dónde va a estar localizado el tumor. Mayormente vamos a tener un hallazgo incidental, ¿no? El 40% del paciente puede venir con sintomatología muy vaga, con dolor abdominal o simplemente náuseas. Entonces se le hace una endoscopía y ahí es donde vamos a encontrar un tumor de estas características, ¿no? Mayormente la sintomatología va a ser por efecto de masa, por compresión, como decía, a nivel gástrico el paciente va a comer y de repente va a empezar a vomitar, va a debutar con obstrucción intestinal o vamos a evidenciar una masa palpable. O ya muy poco frecuente ya también puede ser que pacientes debuten con hemorragia digestiva, con hematemesis, con melena, y pacientes con anemia crónica, y ya más infrecuente cuando debutan ya con complicaciones como es obstrucción intestinal o una perforación, cuando ya son tumores más grandes, ¿no? Entonces, como se ha dicho, la sintomatología sobre todo va a depender qué tan grande es el tumor y dónde está localizado. Entonces, siempre vamos a tener que, como se ha evidenciado, es una neoplasia mesenquimal, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta todas las neoplasias mesenquimales que pueden estar dentro del tracto digestivo. Puede estar un leiomiosarcoma, un schwannoma, un tumor fibroso solitario, el linfoma gastrointestinal y el tumor de esmoides, ¿no? Entonces todos estos tipos de tumores van a ser tumores mesenquimales y también el tumor GIS, ¿no? Entonces, una vez que nosotros vamos a tener un paciente con esta clínica que les he mencionado, vas a tener que sospechar, ¿no? Sospechar qué puede estar pasando con el paciente, si hay una masa, si hay síntomas de alerta digestivo, como náuseas, vómitos, o el paciente debuta con hemorragia digestiva, se le hace exámenes respectivos, ¿no? Entonces, para nosotros saber dónde está localizado el tumor, vamos a pedir una tomografía. Y mayormente esta tomografía tiene que estar con contraste para ver también la, la infiltración vascular que puede tener, ¿no? Nos va a ayudar sobre todo a caracterizar el tamaño, la locación y hacia dónde se ha extendido el tumor. La endoscopía, sobre todo, va a visualizar la lesión de la submucosa guiada y se puede incluso realizar una biopsia. Confirmación histológica también podemos hacer antes de decidir el tratamiento. Y de una vez sacada la biopsia, podemos ver lo que es la inmunistoquímica. Entonces, la tomografía sobre todo nos va a indicar dónde está localizado, el tamaño tumoral y sobre todo si hay compromiso vascular a nivel de este, ¿no? Podemos evidenciar áreas de necrosis central en tumores grandes, puede estar en relación a órganos vecinos, incluso puede haber hecho metástasis.
el hígado y a nivel peritoneal también se van a convertir en los principales sitios de metástasis de esos tumores. Y bueno, y como se ha evidenciado mayormente, no se recomienda la biopsia. ¿Por qué? Porque una de las partes importantes de este tratamiento es que la cápsula de ese tumor tiene que estar íntegra. ¿Por qué? Porque si no, vamos a diseminar el tumor. Entonces, básicamente la biopsia en este tipo de tumores no está recomendada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar en una tomografía que nos va a decir que este puede ser un tumor de Gis? Mayormente vamos a ver una masa exofítica bien delimitada, que va a tener realce de contraste, que puede tener necrosis central y por el gran tamaño que puede tener puede hacer desplazamiento de estructuras vecinas. Y ya en casos más avanzados podemos encontrar lo que es metástasis hepáticas o peritoneales, ¿no? Y ya, para evidenciar el tumor, vamos a encontrar la endoscopía o ultrasonido. Entonces, mayormente como al tratarse de un tumor que no está dentro de la luz intestinal, más que todo lo vamos a ver como una protrusión de la submucosa, ¿ya? El tumor va a protruir la submucosa. Puede haber una ulceración a nivel de tumores, puede haber una ulceración cuando en caso de tumores grandes, y bueno, mayormente no se va a recomendar lo que es la biopsia. Y se puede hacer también una ecografía endoscópica, que también nos va a definir de qué capa sobre todo va a estar el tumor localizado. Y también podemos evaluar lo que es bordes, la convexidad y signos de malignidad, ¿no? Una vez que ya hayamos hecho el tumor, ya podemos mandar la anatomía patológica, vamos a tener que hay tres patrones morfológicos: el fuso celular, epiteloide y el mixto. Siendo el fuso celular, donde ¿qué nos va a indicar? Un tumor de células alargadas, dispuestas en fascículos con un patrón más común. Entonces, ese es el tipo de tumor GIS más frecuente, ¿no? Y el epiteloide nos va a dar células redondeadas, típico de mutaciones. Y el mixto, que va a ser tanto vamos a tener un patrón fuso celular como un patrón epiteloide, ¿no? En el perfil inmunohistoquímico, ¿qué es lo que nos tiene que interesar? Sobre todo la primera, ¿no? El CD117, que nos va a identificar si hay una mutación KIT a nivel de este tumor. Entonces, si este paciente tiene este tipo de mutación, ya nos va a indicar un tipo de tratamiento. Hay otros tipos de mutaciones, como el DOG1, que también es muy sensible, el CD34, la actina de músculo liso también muy sensible, y el S100, ¿no? El S100 sobre todo para descartar lo que es un schwannoma. ¿Se tiene que hacer un estudio molecular? Sí, ¿no? Sobre todo para iniciar el tratamiento, antes de iniciar la terapia, se tiene que hacer un estudio molecular, sobre todo para demostrar el patrón KIT, ¿no? Si tiene este tipo de mutación, sobre todo que son tumores muy grandes, metastasis, o incluso que se consideren irresecables desde el inicio, este tipo de mutación nos va a ayudar mucho con el tratamiento. Entonces, este tipo, como se puede evidenciar en el cuadro, ¿para qué sirve esta mutación? Sí, vamos a ver que es mejor respuesta al imatinib. El imatinib va a ser la terapia de este tipo de tumores. Entonces, ¿para qué nosotros tenemos que ver, ¿no? Mayormente este tipo de tumores, de inicio, tienen que ser quirúrgicos. Sin embargo, va a haber muchos factores que nosotros tenemos que tener en cuenta. La complejidad de la cirugía, la morbilidad que puede tener el paciente de la cirugía. Entonces, si el paciente es una cirugía muy mórbida, es un tumor muy grande, hay muchos estudios y muchos cuadros que nos van a decir que es mejor mandar a este paciente a una neoadyuvancia. Entonces, justamente este estudio va a ser, este tipo de cuadro nos va a ayudar a eso, ¿no? Que evalúa el tamaño tumoral, el índice mitótico y la localización. Entonces, como podemos ver, este cuadro lo divide en riesgos: muy bajo, bajo, intermedio y alto. Muy bajo, un tumor pequeño, menos de 2 centímetros, con una mitosis de menos de 5 milímetros. Mayormente la localización puede ser típica, ¿no? O sea,
¿A qué se refiere una localización típica? Sobre todo el mayor porcentaje a nivel gástrico, ¿no? Riesgo bajo ya sube el tamaño de 2 a 5 centímetros, igual en cualquier tipo de localización. Riesgo intermedio, cuando ya vamos ya de 5 a 10 centímetros y del sitio, ¿no? Como les he dicho, no es lo mismo enfrentar un tumor gástrico que un tumor, por ejemplo, a nivel de duodeno. Y cuando es alto, es un riesgo alto, que es un tumor grande, ya más de 5 centímetros, con una tasa de mitosis de más de 5, y sobre todo que el tumor no se encuentra a nivel del estómago. O sea, si el tumor no se encuentra a nivel del estómago, ya prácticamente nos está diciendo es un tumor de alto riesgo y el paciente se puede beneficiar de una neoadyuvancia. Entonces, también hay una estadificación, tenemos siempre el clásico TNM para el tumor GIS, que nos va a evidenciar el T, el tamaño tumoral, el índice mitótico que va a identificar el índice mitótico que se va a incorporar junto tanto al T y al N, que son los ganglios linfáticos, ¿no? Que son muy raros en el GIS, y bueno, el M también también si hay metástasis a distancia, ¿no? De todas maneras, edificar un tumor siempre va a ser importante para el tratamiento, ¿no? Sobre todo si ya es un tumor metastásico. Entonces, ya vamos a pasar a la última parte, que es el manejo y tratamiento. Esta segunda parte, sobre todo, hay que llevarnos, que hay que estadificar bien el tumor, hay que darle un riesgo al tumor para iniciar el tratamiento, y hay que saber bien la clínica. O sea, a pesar de que un paciente puede tener una clínica muy vaga, no muy precisa del tratamiento, hacerle estudios, siempre hacer una muy buena historia clínica, hacer un muy buena anamnesis del paciente, nos va a ayudar a detectar a tiempo estos tumores. Entonces, como lo he mencionado, la cirugía va a ser la base del tratamiento curativo del paciente, ¿no? ¿Qué es lo importante en la resección quirúrgica de este tipo de tumores? Uno, como en la mayoría de tumores, hay que hacer una resección completa del tumor con márgenes negativos. En este tipo de tumores no es necesaria hacer una linfadenectomía como en los adenocarcinomas. Y una de las partes más importantes, como menciona, es evitar la ruptura de la cápsula tumoral, porque este tipo de tumores se puede sembrar. Si nosotros rompemos la cápsula tumoral dentro del acto operatorio, es el principal factor de riesgo para que el tumor vuelva a aparecer o para la diseminación del tumor. Y bueno, también se puede evidenciar, ¿no? Vía laparoscópica, también se puede evidenciar en tumores pequeños, ¿no? Menos de 5 centímetros. ¿Por qué? Porque justamente lo que tenemos que evitar es la ruptura del tumor y para evitar lo que es la diseminación y la resección completa del tumor. Si nosotros no vamos a ofrecer una resección completa del tumor de cirugía de inicio, es mejor mandarlo a una terapia neoadyuvante. Y como yo lo menciono en la última parte, ¿no? Tumores irresecables o con alto riesgo quirúrgico, considerar la terapia neoadyuvante. ¿A qué se refiere con alto riesgo quirúrgico? Muy aparte que va a existir una morbilidad alta para el paciente, también se refiere a que no vamos a nosotros poder ofrecer márgenes quirúrgicos negativos y tampoco vamos a poder ofrecer que no se rompa la cápsula tumoral dentro del acto operatorio. Entonces, ¿cuál es el principal medicamento que nosotros usamos? Es imatinib, que es un tipo de medicamento que va a actuar sobre el receptor KIT. Sobre esa mutación va a actuar el imatinib, es un inhibidor de la tirosina quinasa, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve la neoadyuvancia? Como ustedes ya saben, una terapia neoadyuvante es antes de una cirugía, sobre todo para poder disminuir el tamaño tumoral. Va a disminuir el tamaño tumoral, entonces nos va a ayudar a que la cirugía sea menos mórbida para el paciente. ¿Para quién? Para pacientes con tumores muy grandes o que esté comprometiendo estructuras, ¿no? Y que sobre todo, va a requerir la mutación. Como les he dicho, la principal mutación, la inmunohistoquímica, el inhibidor de la tirosina quinasa, el KIT, ¿no? Y la terapia adyuvante. Una vez que nosotros resequemos en su totalidad el tumor, o sea que la cirugía nos ha salido perfecta, que hemos podido sacar todo el tumor con márgenes negativos, no se ha roto la cápsula dentro del tumor, también tenemos que darle una terapia adyuvante
¿Para qué nosotros damos una terapia adyuvante? Sobre todo para evitar la recurrencia del tumor. ¿En quiénes van a estar indicados? En riesgo intermedio y alto, que ya se ha evidenciado en el cuadro anterior. Ya saben cuál es el riesgo intermedio alto. Mayormente va a ser 3 años, sobre todo va a depender mucho del riesgo del tumor. ¿Y qué nos va a ayudar? Va a reducir significativamente la recurrencia con pacientes que no reciben este tipo de adyuvancia. Entonces, aquí es lo que he visto, ¿no? Los inhibidores de la tirosina quinasa, en primera línea el imatinib, sobre todo para enfermedad avanzada o para tumores de una resección muy complicada. En segunda línea ya va el sunitinib, en tercera línea el regorafenib, en cuarta línea el ripretinib y en última línea el aparatinib, ¿no? Entonces, como siempre, la primera línea de adyuvancia, tanto de los tumores GIS, va a ser el imatinib. Eso no ha cambiado hasta ahora y nosotros lo seguimos usando. ¿Y qué hacemos cuando ya el paciente, a pesar de que en la cirugía nos ha salido bien y le hemos dado su adyuvancia, el paciente también puede tener una recurrencia, ¿no? Sobre todo cuando hay otro tipo ya de mutaciones, como se ha visto, ¿no? El PDGFRA o tumores wild type. Entonces, hay pacientes que no van a responder, ¿no?, a este tipo de tratamiento. Y bueno, y la resistencia secundaria es igual, ¿no? El paciente aparentemente tiene una buena respuesta al comienzo del tratamiento, sin embargo, después ya van a aparecer las recurrencias o las progresiones de enfermedad. ¿Y qué vamos a hacer con el paciente con enfermedad metastásica? Que de inicio ya vemos que hay metástasis, por ejemplo, a nivel hepático. Bien, mayormente si la cirugía no es necesaria, sino simplemente el paciente va a pasar a manejo sistémico, ¿no? Con inhibidores de la tirosina quinasa, en primera línea el imatinib. Mayormente se puede considerar en pacientes con enfermedad oligometastásica que puede ser resecada, ¿no? Si tiene una sola metástasis a nivel hepático y esta se puede resecar y no va a influir una morbilidad alta para el paciente, también se puede realizar. Cuando ya haya metástasis a distancia o ya haya, por ejemplo, diseminación peritoneal, ya la cirugía también pasa a un segundo plano. Y bueno, mayormente tenemos que hacer el seguimiento de la respuesta del tratamiento con tomografías. Entonces, ¿qué vamos a hacer después del tratamiento? Hay que hacer una vigilancia, ¿no?, del paciente, sobre todo los pacientes que son de muy bajo riesgo, cada 6 a 12 meses con tomografía hasta 5 años, de riesgo intermedio de 3 a 6 meses también por unos 5 años, y un riesgo alto de 3 a 4 meses por al menos 5 años, ¿no? Entonces, también la vigilancia del paciente va a depender mucho del riesgo. Sobrevida, como decía, la sobrevida del paciente va a ser 95% en GIS de bajo riesgo que han sido resecados en su totalidad. 65% de sobrevida en GIS de alto riesgo, que de repente no ha sido poder resecar en su totalidad o que tiene metástasis. Y en 85 por 90% es la tasa de respuesta inicial al ifetinib con enfermedad avanzada. Entonces, ¿cuáles son los factores pronósticos? Creo que ya los he estado mencionando. Principal factor pronóstico, tamaño tumoral y el índice mitótico, los más determinantes. La localización, siempre cuando es de localización gástrica va a tener mejor pronóstico. La ruptura tumoral espontánea intraoperatoria, ya lo he evidenciado, empeora notablemente el pronóstico del paciente. Es cambiar la historia de la enfermedad si nosotros rompemos la cápsula en el acto operatorio. Y la respuesta al tratamiento, ¿no? O sea, el paciente ya lo hemos operado, hemos obtenido buenos márgenes, pero si el paciente no recibe una adyuvancia adecuada, también hay alto riesgo de que vuelva la enfermedad. Entonces, ya para finalizar, ¿qué tenemos que recordar? El tumor de GIS es un tumor mesenquimal muy frecuente a nivel del tubo digestivo, se origina a nivel de las células del Cajal. El 85% van a ser la mutación de tirosina quinasa y es ahí donde nosotros apuntamos con el tratamiento sistémico. El CD17 del DIU1 son pilares para el diagnóstico inmunohistoquímico, sobre todo el CD117, que nos va a identificar lo que es la mutación a nivel de la tirosina quinasa. El riesgo se va a estratificar tamaño, índice mitótico y localización.
Una localización fuera del estómago es de peor pronóstico. La cirugía EV0 es la base precurativa del paciente, ya es el pilar del tratamiento, es la cirugía. Y el imatinib, sobre todo, cuando el tumor es muy grande, o es irvesicario o es metastásico. Sobre todo ahí nos va a ayudar el imatinib como un tratamiento tanto de neoadjuvancia como adjuvancia. Y la resistencia a la tirosinquinasa, ya como evidencia, tenemos diferentes líneas también de inhibidores de tirosinquinasa. Entonces, eso es lo que quiero que se lleven, ¿no? El tumor de Gis es un tumor muy poco frecuente a nivel mundial. Sin embargo, cuando estamos frente a un tumor de estos, tenemos que saber tanto el tratamiento, que no todo es la cirugía en este tipo de tumores. Hay que saber escoger muy bien al paciente y saber si puedo operar de inicio o si el paciente se va a beneficiar de una terapia neoadyuvante. Y si voy a operar de inicio, tengo que asegurar márgenes quirúrgicos negativos y asegurar que la cápsula tumoral no se rompe en el intraoperatorio. Ya, y eso sería la exposición del día de hoy. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta, no, pueden realizarlas ahora. Parece que no hay dudas, doctor. Ya, Bueno, si no hay preguntas, doctores, si no hay preguntas, ya la exposición termina y ya. Nos estamos viendo el día viernes, con los del 25 y el 26 mañana.